Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación. Quisiera informar que he venido consultando, consensando con mis compañeras y compañeros diputados una reforma a la ley orgánica del Congreso para agregar un renglón y medio al artículo 17 en su numeral 7 para que diga que ocupará la mesa directiva en orden descendiente los partidos que primera, segunda, tercera fuerza, salvo en el caso de que el presidente de la mesa directiva pertenezca al grupo parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Este cambio es un cambio muy importante. Las modificaciones al marco jurídico siempre han respondido a momentos, a necesidades, a contextos determinados. El voto ciudadano es quien define el tamaño de los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión. El voto ciudadano es por excelencia la herramienta para ocupar los espacios en las cámaras. Desde hace 25 años, desde hace un cuarto de siglo, ningún partido político había alcanzado la mayoría absoluta en la integración de las cámaras. Eran minorías de distinto peso quienes habían conformado este poder legislativo. Era necesario, por lo tanto, la rotación al frente de los órganos para lograr la gobernabilidad de los acuerdos al interior del Congreso. Hoy, la propia ciudadanía votó por darle a Morena y a la coalición Juntos Haremos Historia la gobernabilidad de las cámaras como producto de un ejercicio democrático y de participación ciudadana que caracteriza los nuevos tiempos. Entre 1994 y 2015, la presencia del partido político con mayor cantidad de diputados en esta Cámara fluctuó entre 43 y 48%. En la actual legislatura, Morena por sí sola ha alcanzado el 52% del total de las curules, mientras que la segunda fuerza política tiene la presencia más baja de su historia, apenas un 15%, equivalente a una tercera parte de lo que representa Morena. A diferencia de procesos legislativos anteriores que buscaban la gobernabilidad mediante equilibrios obligados, hoy la gobernabilidad está decidida en las urnas de manera democrática y es a esta fuerza política quien debe continuar con el proceso legislativo de la Cuarta Transformación. En esa lógica, en el año 2006 tuvo que reformarse la ley orgánica del Congreso de la Unión en su artículo 17, numeral 7, para que se reconociera que la mesa directiva de la Cámara se fuera rotando entre las tres primeras fuerzas políticas de forma consecutiva, decreciente, atendiendo a aquella realidad en que ningún partido tenía la mayoría, en que el partido mayoritario tenía solo el 41% de las curules, la segunda fuerza política tenía el 25% de las curules y la tercera el 21% de las curules. Con esa reforma se aseguró que tres minorías tuvieran participación en los órganos administrativos camerales, asegurando también acuerdos parlamentarios y se cedieron pues espacios para la gobernabilidad interna. Hoy no se necesita ningún incentivo o prebenda para alcanzar consensos o acuerdos parlamentarios. Ya no se justifica la reforma del 2006. Es necesario adecuar la ley orgánica a la nueva realidad. La iniciativa que presentó busca asegurar la gobernabilidad de la Cámara
asegurar que cuando un partido político cuente con la mayoría absoluta, pues dirija la mesa directiva y la mantenga durante el trienio que dure la legislatura, asegurando que en el caso de que en el futuro, en la siguiente o posteriores legislaturas, ninguna fuerza alcanzara la mayoría absoluta, se siga con la rotación de la mesa entre las fuerzas minoritarias. Con esta iniciativa no se busca limitar la participación ni la pluralidad políticas al interior de la Cámara, se busca reconocer el valor de los votos y la participación ciudadana, el hecho de el respaldo popular otorgado a una fuerza política mediante el sufragio. Entre la primera y la segunda fuerza actualmente hay un margen superior de 36%. Entre la primera y la tercera fuerza hay un margen superior al 42% en números totales. Es decir, el electorado votó abrumadoramente por Morena en las pasadas elecciones, como nunca antes en la historia reciente de nuestro país había ocurrido. Y es que obedeciendo a este mandato estamos presentando esta iniciativa. La iniciativa busca entonces las dos cosas: que permanezca la ley del 2006 de la rotación de mesas, sí, solo sí, ningún partido tiene la mayoría absoluta. Y se agrega que cuando un partido obtiene la mayoría absoluta pueda presidir la mesa directiva durante toda la legislatura. Esto mantiene la pluralidad política, mantiene la gobernabilidad y asegura un correcto funcionamiento de la Cámara. Si a eso le agregamos que Porfirio Muñoz Ledo, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, reúne todas las características de consenso que hasta hoy lo han mantenido en la presidencia, creo que ese es un valor adicional que debemos de preservar. Si alguien tuviera alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias, diputada. Muy buenas tardes. Hay varios reporteros interesados en hacerle algunas preguntas. El primero es David Galván, de Uno TV. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Quisiera preguntarle en primera instancia si esto abre la posibilidad de que en realidad pueda continuar el diputado Porfirio Muñoz Ledo los 3 años de la legislatura. ¿Cuándo se tendría que tramitar esta modificación de ley para precisamente que los grupos de oposición no exijan que se cumpla primero lo que ya está dispuesto y después se pueda realizar con la continuidad a lo mejor del diputado Porfirio Muñoz Ledo? ¿Y dónde se presentaría? Me imagino que será en la comisión permanente. ¿Quién tendría que dictaminar? ¿La Cámara de Diputados o es decisión de la comisión permanente? Y en otro tema, si gusta también darnos algún comentario acerca de este discurso de odio que se ha incrementado en Estados Unidos, si la respuesta de México ha sido suficiente y pues su consideración respecto a estos lamentables hechos de tiroteos, ya específicamente contra comunidad latina en estados como Texas, que sabemos que siempre han tenido como este discurso de odio y persecución hacia los migrantes. Gracias. Bueno, su primera pregunta es muy importante. El día de hoy se registra en la comisión permanente para dar lectura el próximo miércoles y de ahí se turne a las comisiones de la Cámara de Diputados. Para aprobar una ley no lo puede hacer la comisión permanente, tiene que hacerlo las dos cámaras instaladas. Por lo tanto, la actual mesa directiva tiene derecho de prórroga hasta 5 días, de acuerdo a la ley y nuestro reglamento, hasta 5 días para poder hacer este cambio. Cuando no hay acuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Cuando no hay acuerdo para el cambio de presidencia, ¿no? Exactamente, así lo menciona la ley, que cuando no haya acuerdo pues de mayoría calificada para integrar la mesa directiva, la saliente se prorrogará hasta 5 días más. 5 días son suficientes para aprobar en ambas cámaras este agregado de un renglón y medio que estamos proponiendo al artículo 17, numeral 7 de nuestra ley orgánica. Creo que es sano, creo que es conveniente,
creo que es oportuno hacerlo. También porque tenemos que reconocer la nueva realidad política. Si no lo hacemos nosotros, ni modo que los otros partidos reconozcan esta realidad. Nosotros tenemos que ser los promoventes de que la ley se ajuste a la nueva realidad política. Por otro lado, pues es absolutamente lamentable estas matanzas que vimos el fin de semana en Estados Unidos. No es la primera, lamentablemente ese país no ha logrado un control de quién compra las armas, darle seguimiento a las armas. Comprar armas de alto poder es tan fácil como comprar un dulce. Esto tiene que modificarse en Estados Unidos. Pero si a esa le agregamos el discurso racista, homofóbico, xenofóbico, antimexicano, antilatino del actual presidente Donald Trump, pues entonces se generan este tipo de matanzas, como el detenido mismo ha declarado, que es porque no quiere a mexicanos transitando por Texas. Bueno, esto es producto de cuando un presidente tiene un discurso de odio, pues lo adoptan varios de sus connacionales. De tal manera que la solución que está proponiendo el canciller Marcelo Ebrard y el presidente de México de iniciar una investigación, ahorita están analizando si la ley da para pues, hacer una acusación directa al gobierno norteamericano. Creo que es una decisión firme, fuerte, dura, pero necesaria ante la gravedad de los hechos. Gracias. Continúa nuestra compañera Selene Ávila de ADN 40. Muchas gracias, diputada. De alguna manera, ahorita que menciona los discursos de odio, ¿no sería un momento también de hacer una reflexión aquí en este país para dejar, pues, de tener estos discursos de odio entre chairos y fifís y toda esta polarización derivada del proceso electoral, pero que se sigue alentando? Una. Dos, preguntarle sobre su iniciativa de ley. ¿Es legal que entre en vigor una ley que se aprueban, digamos, para ustedes mismos? No hay temor de que la oposición lo vaya a calificar, perdón que lo diga de una manera coloquial, como un acto gandalla, más que de gobernabilidad, ¿no? Que la oposición pues le revida en ese sentido. Muchas gracias. Y por último lo de Javier Duarte, que pues ya está tuiteando el señor. Bueno, le están tuiteando. Gracias. Bueno, respecto del discurso, yo creo que yo no me voy a sumar a esa oleada en contra de nosotros mismos. Yo creo que el discurso de nosotros ha sido conciliador. Creo que quien ha puesto justamente el discurso de ser incluyente, de llamar a los demás a la responsabilidad, quien ha traído el discurso de paz, de tranquilizar a México, de volver a la reconciliación, ha sido justamente el presidente de México. Los discursos de odio contra la izquierda y todo lo que representamos han sido de otras fuerzas políticas, no de nosotros. Y yo, en todo caso, hago también el mismo llamado que usted hace, de llamar a la conciliación, al reencuentro, a la responsabilidad política y al entendimiento. No proponemos otra cosa que concretar la cuarta transformación. Y entro a su segunda comentario. La ley que yo propongo no es para nosotros, es adecuar la ley a la realidad que la ciudadanía votó el pasado 1 de julio de 2018. Esa realidad la definió la propia ciudadanía. 25 años, un cuarto de siglo, la ciudadanía no había votado abrumadoramente por una fuerza política. Ahora lo hace. Creo que tenemos que ajustar la ley a esa nueva realidad. Y eso no es, como usted lo comentaba, un traje a la medida de nosotros. Al contrario, es quitar el traje a la medida que 3 minorías se hicieron en su favor.
y cambiar ese traje a la medida por lo que están determinando las urnas y la nueva composición política de este Congreso de la ONU. Pues no leo yo sus twitters, pero diría que me parece absurdo que tengan pues derecho de medios y de tuitear y de computadora y no sé cuánto más, de internet, quienes están privados de sus derechos políticos y ciudadanos. Quien está preso no tiene ese tipo de derechos, habría que ver si lo admite o no la propia ley o el reglamento. Continúa nuestra compañera Nayeli Cortés de Verano. Diputada, buenos días. Tengo dos preguntas. Uno, aunque esta reforma sería legal, ¿no sería ilegítimo que Morena rompiera un acuerdo que Mario Delgado hizo con el PAN y el resto de las fuerzas políticas para que la presidencia fuera rotatoria? ¿No sería una forma de interpretar que Morena no cumple su palabra? Eso por un lado. Y por otro, en otro tema, quisiera preguntarle, como militante de Morena, su opinión sobre este conflicto que está viviendo su partido político, porque los acuerdos aprobados en un congreso en su consejo, no se han cumplido por una sesión del comité ejecutivo que se realizó en la madrugada, y pues bueno, parece que un tema legal tiene en el limbo pues cambiar a su representante ante el INE, que según lo que resolvió el consejo, pues no representa lo que los postulados de Morena, la integración de una comisión que va a dar seguimiento a su proceso interno, entre otras cosas. Sí, bueno, primero nuestro coordinador tiene todo el respaldo de mi parte y de todos los compañeros y compañeras que integramos Morena. Es nuestro coordinador y respetamos los acuerdos a los cuales él llegue. Yo estoy proponiendo una iniciativa de ley. Si esta prospera, todos tenemos que sujetarnos a la ley. Se trate de quien se trate, cualquier integrante de este Congreso, estamos obligados a respetar la ley. Si no prospera el cambio legal, legislativo que yo estoy proponiendo, pues entonces no procede y se respetará o se llevará a cabo el acuerdo político. Pero el acuerdo político no puede estar por encima de lo que pueda establecer la ley. Yo estoy haciendo un llamado respetuoso a modificar la ley porque se modificó la realidad. Es ingenuo que una mayoría le ceda el control de la Cámara a una minoría, y si fuera una fuerza más o menos del mismo tamaño, podría yo concederlo, pero si las diferencias, como lo dije, los porcentajes son muy grandes, 40% respecto del segundo lugar es la diferencia, cuando en otras épocas yo estuve en bancadas de 133 integrantes y no nos daban ni siquiera la presidencia de una comisión que no fuera pues las secundarias. Entonces, ¿por qué ahora se nos mide con distintos criterios? O lo digo en positivo, que no se nos quiera medir a una mayoría absoluta con los mismos criterios que imperaron para el Pacto por México. Las cosas son diametralmente distintas, la realidad establecida en las urnas es la que cuenta. Y por el otro lado, todos los integrantes de Morena tenemos que respetar nuestras propias reglas y no podemos hablar de asuntos internos. Eso se nos ha dicho hasta el cansancio y yo voy a respetar pues lo que nos obliga el estatuto de los asuntos internos se discuten internamente. Perdón. ¿Alguien más? Continúa aquí Margarita Nicolás de Cadena Raza, de este lado del radio. Sí. Buen día, diputada. Preguntándote esto, si estamos ante una política de regresión, ustedes cuando militaron en el PRD siempre pelearon por la pluralidad y por el avance de la democracia, pero vemos que aun cuando se nieguen a reconocer, esta es una regresión que se está viviendo en el Congreso de la Unión, y no solamente lo vemos aquí en las cámaras, ya lo vimos en lo que sucedió en Baja California,
lo que está ocurriendo en Tabasco, en donde pues se hacen leyes a modo para beneficiar a algunos y sobre todo en las políticas que ustedes tienen. Ser plural tiene que ser llevar una diferencia de 40 a 45 puntos para que pueda haber una pluralidad, porque se sienten amenazados en caso de que el PAN, porque son una fuerza, asumieran la presidencia de la mesa directiva. Sabemos que en el caso de la Junta es diferente, pero ¿por qué tienen ustedes temor de que el PAN pudiera llegar a la presidencia? Y también preguntarte sobre este asunto de lo del tiroteo allá en los Estados Unidos. Dices que allá no hay control de las armas que se venden, sin embargo aquí en México tampoco hay un control de las armas que se introducen y tampoco hay una guía para ver a quién sí se le van a vender y a quién no. Y hemos visto los tiroteos que dicen que son entre mafias o entre grupos antagónicos, pero todos hay asesinatos a plena luz del día, en la noche. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Independientemente, a lo mejor no llegamos al nivel de Estados Unidos en cuanto a las diferencias clasistas como se están viendo, para que evitemos unas situaciones en un futuro pues no muy lejano. Gracias. Bueno, primero, no se trata de ninguna regresión, como usted lo comenta. Al contrario, es actualizarse, es evolucionar, no vernos con los mismos criterios del pasado. El 2006, por fortuna, quedó atrás. El pacto por México, por fortuna, fue derrotado en las urnas. Entonces no se nos quiera medir con esos parámetros, porque ya no son aplicables a la nueva realidad. Y tal vez no había llegado, pero le comenté yo que mi iniciativa considera los dos escenarios, tanto el de la rotación de la mesa directiva, en el caso, como lo dice hoy la ley, que ninguna fuerza política tenga una mayoría consistente. Yo le agrego que cuando haya una mayoría absoluta pueda mantener la mesa los 3 años. Se garantiza la pluralidad en el caso donde hay minorías, pero donde hay una mayoría electa, decidida democráticamente en las urnas, no hay por qué obedecer una ley para minorías. Hay una mayoría absoluta, no tiene por qué comportarse como una minoría o ser una minoría más. No somos en Morena, mucho menos, junto con nuestros aliados, la coalición Juntos Haremos Historia y también el Partido Verde. Ahora alcanzamos hasta la mayoría calificada en esta Cámara de Diputados. ¿Cuándo en la historia reciente de nuestro país había habido una votación tan contundente? ¿Cuándo el voto ciudadano había sido tan claro como ahora? Bueno, lo que estamos haciendo es simplemente darle valor al voto y reconocer ese peso y ese valor del voto en la ley. Segundo, pues es un hecho democrático. ¿Quién es la mayoría? ¿Quién ocupa aquí los espacios administrativos? Lo deciden los ciudadanos, se deciden las urnas. Si alguien quiere ocupar los primeros espacios, pues tiene que ganarlos en las urnas. Y usted lo comentó, ¿cuántas legislaturas han pasado en que a la verdadera izquierda no nos daba ni el saludo? Entonces, pues no, hay que, digamos, reconocer ahora el peso político de cada quien. Ahora, ¿qué porcentaje se necesita para estar en la presidencia? Hay en el terreno democrático las mayorías absolutas, las minorías o las mayorías calificadas. Ahí atengámonos. Nosotros tenemos la mayoría absoluta y también con nuestros aliados la mayoría calificada. ¿Se sienten amenazados, diputada? Es una impresión, porque dice que para que reconozcan quiénes tienen la superioridad, son superiores y al mismo tiempo se sienten menos. Y yo te preguntaba, ¿qué tienen miedo de que llegue el PAN a la mesa, a la presidencia, o por qué esa actitud? Si todo el mundo sabemos que pues, tienen la mayoría, creo que a nadie le escapa
esa realidad que ustedes tienen la mayoría y por lo tanto Si no pues, estamos tienen un hablando peso. de cómo va a votar la Cámara, sino quién integra la mesa. No nos confundamos. Es cómo se vota, pues eso tenemos la mayoría y no tenemos ninguna preocupación. Pero la mesa no vota. La mesa es un órgano administrativo de esta Cámara y tiene un poder, ahora que estoy aquí, bárbaro. Y sería una ingenuidad que cediéramos el control administrativo a alguien que obtuvo una votación muy menor, perdón que lo diga, pero también el PAN es ahora la votación más baja de su historia. Entonces, eso por una parte, pero es simplemente una reforma a la ley. Si la ley prospera, que yo ojalá sí sea, pues nos atendremos a la ley. Claro, hay fuerzas políticas que dedican toda su energía a denostarnos, a ningunearnos, a decirnos que no tenemos experiencia, que no sabemos. Ahí se desgastan, nosotros no queremos desgastarnos en eso. Queremos reconocer el voto ciudadano obtenido en las urnas y que eso se reconozca en la ley. Su segunda pregunta, pues la ley de Estados Unidos es la que queremos que se modifique. La ley mexicana prohíbe terminantemente el uso de las armas. Solamente los cuerpos policíacos y el ejército pueden usar armas, nadie más. Pero la ley de Estados Unidos permite a cualquier ciudadano comprar armas. De ahí que la causa se tiene que solucionar desde Estados Unidos. Ahora, que haya acá tráfico de armas ilegales, pues preguntémoslo a Calderón y a todos los demás. Ahorita, por fortuna, se está poniendo controles en las aduanas para que esto ya no ocurra y esperemos que pronto se corrija. Elizabeth Rodríguez, ¿me tienes? Muy buenos días, diputada. Pues, perdón que insista con esto. El coordinador Mario Delgado ya estaba de acuerdo o estaría de acuerdo, conocía esta propuesta de iniciativa, porque esto rompe completamente un acuerdo previo que había hecho con los demás grupos parlamentarios. En segundo lugar, el proceso legislativo no lo puede aprobar la permanente, eso no lo acabo de explicar. Sin embargo, en esos 5 días se legislaría esta iniciativa para que entrara en vigor inmediatamente. ¿Y qué pasa con la retroactividad de las leyes que no tienen retroactividad? Pues que me pudiera explicar cómo es este proceso legislativo. Y por último, me gustaría preguntarle también sobre, así como está proponiendo esta reforma al reglamento interno, ¿se podría proponer también una reforma para que el presidente viniera a San Lázaro a rendir su informe, pues ahora que en el primer informe de gobierno? Gracias. Sí, primero, comento que vamos a respetar los acuerdos de nuestro coordinador. Todos estamos de acuerdo en lo que nuestro coordinador acuerde, pero ningún acuerdo está por encima de la ley. Ahorita la ley no es solo el acuerdo que tomó nuestro coordinador con otros grupos parlamentarios, no es un acuerdo político, es lo que marca la ley. Pero si la ley se modifica, pues tenemos todos que respetar la ley. Que si son suficientes 5 días, pues hasta un día es suficiente. Estos 5 días los establece la ley justo para adecuar el marco normativo cuando cambia la realidad política en las urnas. De cuando fue la elección a que se estableció esta Cámara, no me dio ningún periodo extraordinario donde se hubiera podido modificar la ley para acomodar la mesa directiva y los órganos administrativos de la Cámara. Ahora, después de 1 año, la queremos modificar y sí queremos decir, pensamos que tal vez un solo periodo de sesiones, a lo mucho 2, podría ser suficientes para concretar, concluir, terminar el paquete principal, el paquete legislativo principal de la Cuarta Transformación. No lo fue. No ha sido posible, ustedes han sido testigos de las razones y entonces ahora se tiene que decidir la votación. Yo lo que digo es, modifíquese la ley
porque la votación fue pensada desde el 2006, cuando aquí solo llegaban minorías, no había mayorías en esta Cámara. Y ahora cambió la realidad, cambiemos la ley. Así, esa es la democracia. Si se cambia, no modificamos, no adivinamos qué votación tendríamos en las urnas. Entonces no podíamos hacer la modificación de la legislación pasada. Pero una vez reconocido el peso de cada fuerza política en las urnas, ahora se tiene que hacer esta modificación tan importante. Sobre la reforma para que venga el presidente a su informe. Sería deseable que se pudiera modificar la ley para que el informe presidencial se presente con la presencia del presidente en la Cámara, ante el Congreso de la Unión. Ahí sí, pues, como se tiene que presentar el 1 de septiembre y ya no ha habido esta modificación, el presidente está obligado a cumplir lo que diga la ley, ni más ni menos. Lo que diga la ley. Continúa Enrique Méndez de La Jornada. Buenas tardes. Preguntarle si con esta redacción que propone quedaría superada la necesidad que define también la ley orgánica de que la mesa se elija por las 2/3 partes, es decir, no hay una contradicción ahí. Y preguntarle si no es también una contradicción no legal, sino al menos política, que la misma mesa que espera permanecer los 3 años de la legislatura sea la misma que conduciría eventualmente la sesión en la que se votaría esta reforma. Bueno, la mesa no vota, vuelvo a comentarlo. La mesa dirige, pero también administra. A mí lo que me preocupa es la administración, no quien da la palabra. Y la administración, basta con que una iniciativa no se agende, basta con que no le quieran poner una firma, basta con que se esconda, no se mande al Ejecutivo, no se le dé proceso parlamentario, o tan solo que se turne a 3, 4, 5 comisiones y se haga ingobernable. O sea, hay muchas, digamos, estratagemas que los que han mostrado una actitud muy intolerante hacia la izquierda, pues podrían ocupar. Pues yo lo que digo es, adecuemos la ley a la nueva realidad. No somos una minoría, somos una mayoría absoluta. Y respecto de la mayoría calificada, sí, la mesa directiva tiene que votarse por una mayoría calificada. Y por fortuna, Morena, más la coalición Juntos Haremos Historia y los aliados, tenemos la mayoría calificada. Con la redacción que usted propone ya no sería necesaria esa votación de mayoría calificada, es decir, ¿seguiría o no? Sí, solo se modifica el numeral 7. El numeral 3, creo, es el que establece que se tiene que votar por mayoría calificada. Todo eso permanece. El artículo 17 tiene 9 numerales y solamente estamos agregando, ni siquiera modificando, sino agregando un renglón y medio al numeral 7 del artículo 17. Iván Saldaña, de Grupo Imagen. Gracias, diputada. Entiendo que el mismo artículo le permitiría a usted también la reelección. ¿Usted buscará una reelección para la vicepresidencia de la mesa? Y dos, es su tema, temas de los que usted conoce, en el presupuesto de gastos fiscales que recibieron de la Cámara de Diputados, ya marca cuánto va a dejar de perdonar por decretos presidenciales el Ejecutivo, y son por lo menos 79.160 millones de pesos. La mayoría lo va a dejar de perdonar del IEPS para combustibles automotrices. ¿Esto no sería un riesgo para gasolinazos? No sé, diputada, si usted nos explica o qué riesgos podría llevar esto. Gracias. Sí. La reelección de la mesa también es otro numeral que está considerado en ese mismo artículo, no lo estamos modificando, y aquí lo que importa, porque es realmente quien tiene las funciones, es el presidente. El presidente tiene muchas facultades, es quien representa al órgano, a una institución del Estado, y por eso yo conmino a que
Porfirio Muñoz Ledo, sea el que continúe al frente de la mesa directiva. ¿Pero a usted le interesa también seguir en la mesa directiva? Lo importante es la presidencia, todo lo demás es relativo, lo importante es la presidencia. Por otro lado, en su pregunta, en el presupuesto de gastos fiscales para 2020 ya no habrá condonaciones. Esto es algo muy relevante, muy importante, porque era una figura para la elusión fiscal. La elusión es una herramienta legal, pero nos parecía ilegítima y que abonaba a una disminución de nuestra capacidad tributaria, de recaudación tributaria. Al eliminarse las condonaciones, esto va a permitir que tengamos un nivel de ingresos superior y que todo el mundo pague sus impuestos como lo hacemos el resto de la ciudadanía. En el tema del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicado a gasolina y diésel, como usted lo menciona, a partir de la reforma hacendaria tiene dos componentes, el fijo y el variable. El fijo, pues ese está, ese prevalece, y el variable se ocupa para que no se disparen los precios de las gasolinas. El anterior gobierno, porque la reforma hacendaria fue en 2014 y la liberalización de los precios de la gasolina fue en 2017, se ha venido ocupando el IEPS en su componente variable para controlar los precios. Ahora las oposiciones que crearon este impuesto quieren que desaparezca y tal vez sea necesario, pero más adelante, cuando el país pueda estabilizarse en materia de ingresos tributarios. Así hacerlo nada más porque ellos ya no gobiernan, pues ya no sería conveniente. Entonces no hay riesgo de gasolinazos si se elimina esta condonación que se daba para el IEPS. No, al contrario, el que se tenga este IEPS volátil es para evitar los gasolinazos, para evitar que se disparen los precios de las gasolinas. Finalmente, diputada, nuestra compañera Karina García del Universal. Gracias, buenas tardes, diputada. Muy brevemente, ¿qué opina de este proceso que está iniciando en contra de Rosario Robles, su compañera de partido? Y bueno, si habría alguna persecución, como ella acusa. Y por otro lado, la salud del diputado Muñoz Ledo, ¿cómo lo vio? ¿Está bien? Y hace unos días la dirigente Jacob Polensky se pronunciaba, ahora que está el debate de si debe o no haber paridad en las mesas en la presidencia de la mesa directiva de ambas cámaras, preguntarle, en la Jucopo sí debe haber paridad, cabría que se eligiera para una mujer de Morena la presidencia, por lo menos de la bancada de Morena. Bien. Respecto a su primera pregunta, pues me parece que la PGR está actuando conforme a sus facultades autónomas. Vemos una actuación de la Fiscalía impecable, transparente, vemos una investigación clara, responsable. Es saludable que se ponga fin a la impunidad de quien sea, de cualquier persona que esté incurriendo en impunidad. Lo saludable para la República y para el país es que se aplique justicia. Gracias por preguntar por la salud de mi compañero Porfirio Muñoz Ledo. Él está muy bien, está recuperado, está trabajando en su casa y pronto estará aquí con nosotros. Muchas gracias. Respecto de la paridad, pues es un principio democrático por el cual hemos luchado toda la vida y principalmente las izquierdas hemos abonado por ella. A veces me da la impresión de que se quiere la paridad solamente para otros y no para cuando habemos mujeres en la izquierda o la verdadera izquierda. Por eso es importante que los principios democráticos se respeten. Ahora bien, la integración de la Junta de Coordinación Política o de la mesa directiva, pues no solamente está a lo que establezcan este principio, que yo lucharé por él, argumenté por él, defendí a capa y espada este principio, pero va más allá de nosotras mismas y pues también es un asunto de equilibrios internos, etcétera, lo que define quién coordina y por lo tanto quién integra la Junta de Coordinación Política
y lo mismo la mesa directiva. Ahora, las mesas directivas, si son paritarias, hagámoslo posible para todos los órganos del Estado. Vamos muy bien en esa reforma, ya se aprobó en los hechos, y creo que el camino de la paridad ya no tiene reversa, es positivo y va a ir en ascenso. ¿Ya le toca a una mujer de Morena coordinar la bancada de diputados? Ahorita está nuestro coordinador Mario Delgado, él tiene nuestro respaldo, tiene nuestro respeto, tiene nuestro apoyo, no hay otro en puerta. Claro, el estatuto de Morena también establece que antes de iniciar la legislatura tenga que ser ratificado en su cargo. Pronto habrá una convocatoria al respecto y se concretará. Ya no hay más preguntas. Gracias, muy gracias. Sí.